Arranca Confrontados en Vivo, un testimonio fuertísimo de Ana Chiara, la hija de Andrea Del Boca, que no tiene nada que ver con la causa judicial de la madre, sino con lo que fue su infancia. La chica cumplió 18 años e hizo una producción para la revista Caras, fotos muy sensuales, una chica hermosa, pero lo fuerte es lo que dice del trato de su padre. Dijo que renació del abuso, del rechazo y el dolor. Habla de Ricardo Biasotti, la pareja de Andrea Del Boca, que duró muy poco, pero fruto de la cual nació Ana. Ana Chiara, Ana Del Boca, hoy para todos. Vamos a leerles lo que dijo esta chica. Vengamos al piso, por favor. Hola, Carlita. ¿Cómo estás? Ahí estamos contando todo. Vamos a mostrar la revista y vamos a empezar a escuchar y a leer declaraciones fuertísimas. Esta es Ana Chiara. ¿Ves? Ahí está, preciosa. Bella. Bella chica. El brazo tapa un poquito. Ella es Ana, que dice: renací del rechazo, el abuso y el dolor. Es una producción de Caras muy completa. Permiso, voy a dar vuelta a la página porque voy a empezar a leer. Así, Héctor Maugeri, que es el director de la revista que la entrevistó, relata la situación. Ana es simple, tiene la voz frágil y el susurro de su madre. Por momentos me confunde, lo reconozco. Y creo estar hablando con quien fuera una estrella de cine a los 6 años. Se enfrenta con una historia que comenzó hace tiempo cuando su progenitor, Ricardo Biasotti, se separó de su madre apenas enterado de su llegada y tuvo que lidiar con jueces, abogados y regímenes de visitas que en más de una oportunidad terminaron por denuncias o con denuncias y escándalos públicos. ¿Tenía muchas ganas de hablar?, le preguntan a la hija de Andrea Del Boca. Y aquí empieza esto que tanto los va a sorprender. Vengo contando los días desde que tenía 16 años. Me cansé de vivir rodeada de psicólogos y jueces. ¿Por qué dice que viene contando los días para poder hablar? Los días para sentirme libre, en libertad. ¿Por qué lo dice? Siempre digo, desde muy pequeña tuve la libertad del pensamiento, mi madre me dio esa libertad, pero en estos años sentí que estaba en una cajita, gritando y que nadie me escuchaba. Para mí, siendo tan niña, ir a un juzgado era un montón. Era demasiado, dice Ana Chiara, que acaba de cumplir 18 y apenas lo cumplió, dio esta nota a Caras y cuenta. Estaba atemorizada de decir algo, inclusive un chiste, y pensar que me podían alejar de mi mamá, de mi familia, quitarme la felicidad, mis verdaderos amores. Todas las noches lloraba y preguntaba a mi mamá por qué. En la escuela no la pasaba nada bien, ser hija tiene privilegios, pero también tiene sus cosas feas. Están los prejuicios y esas imágenes erróneas. La escuela fue una pesadilla. Los domingos a la noche lloraba del dolor y la angustia que me provocaba volver. Fue una infancia difícil, dice Ana Chiara Del Boca. Por lo que vivía en la escuela, lloraba, abrazaba a mi mamá, no quería ir, no me sentía segura de mí. Tuve un defensor de menores 10 años. Él siempre estuvo a la par mía, siempre me ayudó, pero en los tiempos de la justicia no son los de cada uno. Después voy a entrar más en detalles, ¿no? Porque hemos seleccionado los momentos más fuertes del reportaje. Pero voy a volver sobre otros, ¿no? Vean ustedes lo que es esta belleza de chica, ¿eh? Una mezcla perfecta físicamente de sus padres. Pero muy Del Boca en el estilo, ¿no? Está vulnerable, está intensa, y esto lo identifica. Está obligada al dolor que vivió, o está ligada al dolor que vivió durante su infancia, absolutamente. Todo me llevó a sentirme de manera más profunda y potente. De niña era gordita y recuerdo que los chicos hacían una lista de la más linda a la más fea. Yo estaba en el último lugar. Llora, se quiebra. Su dolor se agudizaba cuando estaba con su padre y aquí empieza lo más fuerte del reportaje. Ante todo quiero ser clara, yo a él lo llamo progenitor masculino. Mi padre fue siempre papi, Nicolás, su abuelo. Nicolás Del Boca, que murió el año pasado. O sea, a su padre lo llama el progenitor masculino. No es para ella su padre. Siempre supe que fui soñada por mamá. Él, por Biasotti, afirmó en muchas entrevistas públicas que quiso recuperarla, le pregunta Héctor Maugeri. Es muy fácil hablar para las cámaras, lo importante son los actos, no la palabra. Nunca hubo mucho interés por parte de él. Y no es que a mí me parecía, es así. Y seguimos. Y aquí van a empezar a escuchar lo más fuerte de este reportaje. Cuando ella habla en primera persona, hablamos de Ana, la hija de Andrea Del Boca, que acaba de cumplir 18 años,
y cuenta su verdad, cómo era la relación de niña hasta los 9 años, porque a esa edad no quiso verlo más a Biasotti, a su padre, a quien llama progenitor masculino. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? Le preguntan. A los 8 o 9 años, luego jamás volví a verlo. Me hacía mal verlo. ¿No se portaba bien con usted? Me hacía sentir mal, no me sentía bien. Una nena que venía con defensor de menores, sufriendo bullying en el colegio, donde la hacían sentir la más fea, en una lista de la más linda a la más fea, ya venía con una historia en la que lloraba porque no quería ir a la escuela y mirá cómo se llevaba con el padre, o cómo la trataba el padre. ¿Usted sintió que no la quería? ¿Él? No. Es más, tampoco recuerdo haberle dicho te amo jamás. Intimidad no había afecto, no me quería. Y escuchen esto. Sigo sin entender el por qué usted decidió no volverlo a ver, al padre, ¿no? Pasaron un montón de cosas. Llora, se quiebra. Hay distintos tipos de abuso. Está el físico, el mental, el verbal, el sexual o psicológico. Cuando estaba con él, no me sentía respetada. No me sentía en mi casa, no me sentía querida. Habla del padre, ¿eh? Recuerdo que una vez que le escribí una carta a la jueza contándole que estaba en una cena familiar, él me miraba con un asco. Se quiebra. Yo no entendía por qué. Entonces él me miró y me dijo, tenés olor a culo. No te quiero al lado mío. Esto dice la chica que le dijo el padre a los 8 años. La miraba feo. Le pregunta por qué. Y Biasotti, según los dichos de su hija, le responde, tenés olor a culo. No te quiero al lado mío. Llegué a mi casa destrozada. Siempre para él había algo mal. Si tenía el pelo largo, parecía una sirvienta. Si usaba un par de zapatillas, era una pobre. Y ser pobre y sirvienta para él era un asco. Me gastaba. Y a los 9 años ya no quise verlo más. Él nunca quiso comunicarse conmigo. En una oportunidad escuché a mi progenitor, así lo llama Biasotti, que es este hombre que ven ahí, decir que mi madre me había lavado el cerebro para que yo no pudiera tener un vínculo con él. ¿Es cierto que pensó recurrir a la justicia para sacarse el apellido Biasotti? Le preguntan. Sí, porque siempre fui Ana del Boca. Para todo el mundo. Tener ese apellido en mi DNI no es lo más feliz de mi vida. Estamos leyendo declaraciones, Carlita, fuertísimas, de Ana Chiara del Boca. Su madre está atravesando un momento complicado, no solo desde lo judicial, sino también desde la desaprobación pública, le dicen a Anita. Personalmente a mí la impotencia nunca me dejó. Antes era por mis temas familiares y ahora es esto, ¿no? El juicio que afronta Andrea por Mamá Corazón, la novela en la que está acusada de defraudación al Estado y procesada, próxima a juicio oral. No te voy a mentir, es una mierda. Es una mierda y me da mucha bronca. Y llora de vuelta una chica que ha dado una entrevista quebrada, ¿no? Llorando todo el tiempo. Pese a las fotos que son divinas y que está espléndida, cuando tuvo que hablar, no paró de llorar. Una nena. 18 años tiene, ¿no? Pero a su vez es mucha la calma que tengo en decir que no cualquiera puede decir con la verdad que es inocente. Pueden creerme o no, pueden decir, y sí, habla la hija de Andrea. Pero es muy gratificante la verdad, también quiero creer en la justicia. Y vamos a hablar de algunos otros segmentos, porque la verdad que... Vean lo que es esta nena, ¿no? Una mujer realmente. Muy hermosa. Muy hermosa. Bella. Uno contrasta estas fotos con los dichos de esta chica, claramente fotogénica, familia de artistas, el clan del Boca en la Argentina es un sello, una marca registrada, no solo por Andrea, sino por su padre, que también fue el padre de la nena para ella. Y esto de haber esperado hasta este momento, ¿no? De querer tener 18 años para poder contar su versión, decir, porque habrá escuchado toda su vida tantas cosas, y contar ella de su propia boca. ¿Cómo era Ana de niña? Le preguntan. Siempre me gustaron las cámaras, confiesa. Tuve el privilegio de nacer en una familia de artistas. Está en mi sangre, me gustaba robarle la cámara a papi. Cuando dice papi habla de Nicolás, sí, del abuelo. Y él siempre oficiaba de presentador para que yo hiciera mis propias presentaciones. Tenía un disfraz de Ariel, la sirenita, desfilaba y actuaba. Es una nena que claramente vivió su infancia relacionada a lo artístico, con una madre como Andrea, ¿no? Y toda la familia. ¿Se ve parecida a su madre? Le preguntan. De aspecto sí. Somos muy parecidas.
Pero desde la personalidad somos muy distintas, dice en referencia a Andrea. Somos como el agua y el aceite. Mirá, si bien despotrica y cuenta y ha sufrido muchísimo la relación con el padre, no por eso tiene idealizada a la madre desde un lugar que es perfecta, ¿no? Más allá de lo judicial, estamos hablando de una relación madre-hija. Sí. Somos como el agua y el aceite. Tenemos gustos diferentes y más allá de que ambas somos muy apasionadas, yo siento que soy muy intensa. Somos tanas. Y yo, la hija de la Llorona, y se ríe porque Andrea lloró toda su vida en las novelas, como mamá, todo me provoca lágrimas. Soy determinante pero no rígida. Me educo, me nutro, permiso, y sé escuchar al otro. Pero lo más importante de la entrevista, que toda es buena, realmente cuando cuenta si se me permite el término anécdota, creo que no es una anécdota porque a los ojos de quien lo vive es un trauma, ¿no? O cómo lo lleva adelante para que no lo sea. Es cuando empieza a hablar de los padres y del padre, de Biasotti, a quien ella llama progenitor masculino. Y vuelvo a esta parte, y ya abrimos al debate. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? A las 8 o 9 años. Luego jamás volví a verlo. A los 9 años uno tiene recuerdos claros y precisos de lo que siente y lo que hace bien. ¿Usted decidió no volver a verlo o fue inducida por su madre? Le pregunta a Maugieri, a la nena. No me indicó mi madre, dice, me hacía mal verlo. No se portaba bien con usted, me hacía sentir mal, no me sentía bien. ¿Usted sintió que no la quería él? Es más, no, tampoco recuerdo haberle dicho un te amo jamás, y él menos, y eso que yo soy muy cariñosa. A mi mamá le digo 40 veces por día te amo. En la intimidad nunca recibió por parte de su progenitor un gesto de amor. Intimidad no había afecto, no me quería. ¿Sabes qué decir públicamente? Que, bueno, hemos escuchado muchos casos de gente conocida y de toda la que nos puede estar viendo que sintió que su padre no lo quiso, ¿no? Puede pasar, le ha pasado, le pasa a mucha gente. Hay muchas madres que apartan a los hijos de sus padres de la palabra y el empoderamiento. Aclarando bien esto, mamá siempre fue defensora de mi esencia. Ella siempre me dio esa libertad de decidir, siempre me dijo que hablara con él, que lo llamara para su cumpleaños, para el Día del Padre. Yo era la que no quería, la que no sentía esa necesidad. Sigo sin entender por qué usted decidió no volverlo a ver. Y acá viene la historia, ¿no? La más dura, lo que impresiona, lo que realmente no se puede creer. Pasaron un montón de cosas. Hay distintos tipos de abuso, y llora mientras dice esto. Está el físico, el mental, el verbal, el sexual o el psicológico. Cuando estaba con él, no me sentía respetada, no me sentía en mi casa, no me sentía querida. Recuerdo una vez que le escribí una carta a la jueza contándole que estando en una comida familiar, él me miraba con asco. Se quiebra. Yo no entendía por qué, entonces él me miró y me dijo, tenés olor a culo. No te quiero al lado mío. Llegué a casa destrozada. Siempre para él había algo mal. Si tenía el pelo largo, parecía una sirvienta. Si usaba un par de zapatillas, era una pobre. Y ser pobre y sirvienta para él era un asco. Me gastaba. Y a los 9 años ya no quise verlo más. Hoy usted es una mujer y puede ver a su vida y su propio dolor desde otra perspectiva. ¿Sería capaz de perdonarlo para reiniciar un vínculo fraternal? Yo no controlo al otro. Él nunca quiso comunicarse conmigo. Yo no odio nada, pero si hay algo que de verdad me provoca ese sentimiento es la hipocresía. Y haberlo escuchado en los medios hablar de mí me resultaba hipócrita. Me gusta la idea de hacer justicia, de limpiar. Para usted, ¿cuál sería el ideal de justicia que necesita para sanar los dolores del pasado? Haciendo lo que estamos haciendo ahora. Poder hablar. Imagínense que esta chica esperaba cumplir 18 años para decir todo esto, ¿no? Tener la posibilidad de abrirme públicamente es un montón. Cuando toda la familia estaba organizando un viaje al exterior, yo tenía que pedir permiso 3 meses antes de salir del país. Todo era pidiendo permiso, no podía respirar. En una oportunidad escuché a mi progenitor decir que mi madre me había lavado el cerebro para que yo no pudiera estar en un vínculo con él. Puede que haya madres que obstruyan el vínculo parental. Aparte que bien habla, con qué vocabulario, sí, ¿no? Pero no fue mi caso. Pensar de esa manera, y en mi caso, sería minimizar todo lo que personalmente he padecido. ¿Es cierto que pensó recurrir a la justicia para sacarse el apellido Biasotti? Sí, porque siempre fui Ana del Boca. Para todo el mundo tener ese apellido en mi DNI no es lo más feliz de mi vida. ¿Quién reemplazó la imagen de su padre en su crecimiento y formación personal? Nicolás del Boca, mi papi. Mi papi Ede, mi abuelo. No sé por qué le decía Ede.
y a mi abuela Ana María, siempre a la que llamé Ala, Ala y Ede, sus abuelos. Él siempre me escuchó mucho desde chiquita. Me dio la seguridad que no tenía, jamás me subestimó por ser niña. Fortaleció mis heridas. Cuando hablo de él siempre lo hago en tiempo presente porque siempre fue un ángel. Su presencia está a mi lado. Cuando estaba triste me decía, hija, vas a estar bien. Y yo me sentía segura y calmada. Así arranca Confrontados, con el testimonio de Ana Chiara del Boca, Ana del Boca, que cuenta el peor maltrato de su padre y por qué no quiso verlo desde los 9 años. Y ahora debatimos, pero así arrancamos. Carlita, leer a esta chica, ¿no? En estas condiciones, realmente impresiona lo que ha vivido. Sí, la verdad que sí. Esto de esas ganas de ella también de salir a hablar, la cantidad de cosas que le han pasado. Es una persona pública desde que nació. Por lo que se ve, ella está al tanto de todo, desde siempre también. Y también ha tomado sus propias decisiones. Lo que cuenta, aparte, algo que no sé, que cualquier madre se lo puede imaginar como algo, dale, anda a bañarte, pero ella lo vivió de otra manera y evidentemente en otro contexto y en otra situación, ¿no? Y una chica que vivió, aparte de una relación con el padre tan dolorosa, un bullying infernal por ser hija de quien era y por cuestiones físicas. Era una nena que, ¿se acuerdan que usaba anteojos de chiquita? Usaba gafas, y que era, por él que era gordita, o ella por lo menos era tratada así. Ella sentía como esa discriminación, ese bullying que en sienten el colegio. todos los chicos, o muchos chicos. Por algún motivo. Por algún siempre. motivo, siempre. Bueno, pero relata una infancia como muy triste, desde el lugar del colegio, el rol que le tocó ocupar ahí, y desde la relación con su papá. Y uno dice, qué raro que esta nena, que ha sido siempre tan cuidada por Andrea, y que uno imagina que ha tenido una infancia recontra feliz, cuenta la verdad de una infancia bastante dramática. Y de las charlas con psicólogos, con jueces, todo eso. Todo el tiempo pidiendo permiso. Que pasar. Pidiendo permiso para todo, ¿no? Llama la atención que el padre no hable, pero él habló, una de las pocas entrevistas se la dio a Mariana Fabiani. La vamos a ver en un ratito, la vamos a ver. Y él un poco lo que acusa es a la madre directamente, a Andrea del Boca, de alienación parental, esta cosa de posesión sobre la hija y que no le permitió a él nunca tener ese rol de padre. Ahí están muy contrapuestos, digamos, los puntos, o sea, de los protagonistas de esta historia. El padre habla de alienación parental, como que la madre le alienó a la hija en su contra. Y ella habla del padre como progenitor masculino. ¿Eso es un término, Franco? Sí, hay ahí detrás un asesoramiento legal y una conciencia de ella misma, seguramente, ¿no? Porque, bueno, es un término correcto si vos no sentís a alguien como padre, y incluso en ese sentido te acompaña la ley. Digamos, padre y madre es otra cosa, no tiene absolutamente nada que ver con ser progenitor. Yo lo recuerdo a Biasotti participando de un grupo famoso, un grupo de la Argentina muy famoso, de padres que no pueden ver a sus hijos. Me acuerdo de registros periodísticos de hace muchísimos años atrás, de él denunciando en diferentes programas de espectáculos, sobre todo de espectáculos, esta situación. Claro, bueno, efectivamente hoy asistimos a un itinerario de vida recorrido por un montón de cosas que no sabíamos, y una infancia que fue exactamente la contraria a la de su madre, yo pensaba, ¿no? Porque su madre desde chiquitita tuvo que trabajar y armar una empresa familiar, y a ella recién la escuchamos por primera vez a los 18 años. Es decir, guardaron, ¿no? La guardaron. Es exactamente lo contrario a la vida que tuvo Andrea del Boca. Eso es bastante impactante. A la exposición que tuvo Andrea de chiquita. Sí, y también es impactante que haya tenido que esperar 18 años, porque en la Argentina hay que ponerse de acuerdo con el criterio de la minoría de edad, ¿eh? Porque a los 16 votan. Ya vamos a decir. Sí, claro. ¿Y por qué no poder hablar? Ya vamos a seguir debatiendo y vamos a ver a Biasotti en un minuto. Vamos a recordar lo que decía. Pero quiero volver a esta cuestión de la escuela, ¿no? Lo que tenía que ver con el bullying que ella sufría. La intensidad es lo que me define, dice Ana Chiara del Boca. A mi papi una vez me dijo, Ana, vos sentís mucho y eso no es normal. Cuando dice mi papi habla de Nicolás del Boca, del abuelo, que murió el año pasado, no del padre. Y es cierto, soy vulnerable e hipersensible. Esta vulnerabilidad, intensidad que la identifica, está ligada a todo el dolor que vivió durante su infancia, a sentirse tironeada entre jueces, abogados, psicólogos. Absolutamente todo me llevó a sentir de una manera más profunda y potente. De niña estaba gordita o era gordita y recuerdo que los chicos hacían una lista de la más linda a la más fea. Yo estaba en el último lugar. Y llora la hija de Andrea del Boca. Y me hacían sentir todo, que no era linda, que era gordita, que no pertenecía a ningún lugar. Cómo se contrasta una idea, ¿no?
¿Quién pensaría que la hija de una famosa como Andrea, que hoy pasa un momento judicial complicado, o es cuestionada políticamente, o puede haber cometido un delito si la justicia lo demuestra, pero sacando este detalle o este momento, que no es menor, uno pensaría que la hija de Andrea del Boca se crió entre algodones, que tenía todo, que no le faltaba nada, que tenía el mejor colegio. Bueno, mirá cómo sufría, ¿no? Como Totalmente, cualquier otra chica que totalmente. puede haber sufrido una infancia, ¿no? Fuera de lo que cualquiera se puede imaginar. Su dolor se agudizaba cuando estaba cerca de su padre. Ante todo quiero ser clara. Yo a él lo llamo progenitor masculino, habla de Biasotti. Mi padre siempre fue papi, Nicolás. ¿Usted sabe si su padre o progenitor masculino soñaba que usted naciera? Esta pregunta es durísima, Tremendo. ¿no? Sí. Están preguntando si ella fue una chica deseada. No, no lo sé. Y nunca me hizo falta saberlo. Siempre supe que fui soñada por mamá. Para mí lo normal fue tener cerca a mi madre, sola, acompañada de mis abuelos. ¿Cuándo conoce usted a su progenitor? No lo sé, era bebé. Él afirmó en muchas entrevistas públicas que quiso recuperarla, establecer un vínculo con usted y que todos esos esfuerzos se vieron impedidos por su madre. Es muy fácil hablar para las cámaras. Lo importante son los actos, no la palabra. Y en los actos, ¿cómo era su vínculo con él? Nunca hubo mucho interés por parte de él. Y no es que me pareciera, era así. Bueno, ¿vamos a seguir en un minuto? Tenemos que hacer un corte muy breve. Sí. Y vamos a seguir leyendo la entrevista a Ana Chiara del Boca. Y vamos a recordar los dichos de su padre, cuando habla de esta prohibición, de este lavado de cerebro que Andrea le haría a la chica cuando era nena y que por eso no dejaba que lo viera, ¿eh? Así que en un minuto la seguimos. Bueno, muy bien, estamos compartiendo este reportaje que le dio esta preciosa mujer, ya es una mujer, Ana del Boca, la hija de Andrea, que esperó desde los 16 el momento de cumplir 18 para poder decir su verdad. Porque su madre habló en algunas oportunidades, su padre, Ricardo Biasotti, a quien ella llama progenitor masculino, en otras, pero con versiones encontradas. Pero la voz es la de ella. Totalmente. Porque es su experiencia, es su vivencia, en todo caso es su sufrimiento, cómo ella atravesó sus primeros 18 años vitales en la vida de cualquiera para forjar una personalidad Contando que ella también dice que es muy intensa, sí. ¿Cómo decidió ella misma no ver nunca más a su papá? Eso A es lo los más, 9 años. lo más duro, ¿no? Sí. A los 9 años dice que a su progenitor masculino, así lo llama, a Biasotti no lo quiso ver más. ¿Querías acotar algo, Franco? Sí, Y ya una sigo cosa leyendo. importante por las dudas, porque hay que comunicar como corresponde. La Organización Mundial de la Salud no admite la existencia del síndrome de alienación parental, que está estudiado como una estrategia, como una vil estrategia en la gran mayoría de los casos por parte de hombres para, bueno, violentar legalmente a las mujeres que tienen a cargo a sus hijos. Es muy importante aclararlo porque seguir reproduciendo eso lamentablemente va en contra de muchas vidas. Bueno, el reportaje tiene su punto central en lo que leímos cuando ella habla de renacer de un abuso, de sus años más difíciles de bullying en el colegio, porque era la gordita o la última en la lista cuando comparaban a la más linda con la más fea. Y el relato de relación con Biasotti, a quien dejó de ver a los 9 años, un día que en una mesa, comiendo, él la miraba feo. Ella le preguntó qué le pasaba al papá, por qué la miraba así. Pongamos en contexto, una nena de 8 años le pregunta al padre por qué la mira así y él le dice, según ella cuenta hoy, 10 años después, porque tenés olor a culo. Que si tenía el pelo largo es porque parecía una sirvienta, si era gordita por otra cosa, y que así vivió una manera espantosa de relacionarse con el padre hasta que un día no lo vio más. No lo quiso ver más. Y si pudiera se sacaría el apellido Biasotti del apellido, del DNI. Fue una buena alumna, empezando a saber cómo es la vida de esta chica, ¿no? En otros tramos del reportaje. Sí, sobre todo en inglés y en literatura porque me gusta escribir. Claramente familia de artistas, ¿no? En los actos escolares, papi, cuando habla del padre y dice papi, habla de Nicolás del Boca, su abuelo, siempre estaba filmando, estaba allí presente. Papi es... No hay nada más puro que un ángel. Cuando estaba enfermo en una de las internaciones, de las tantas, había que quitarle el anillo de casado y me lo dio a mí. Es este, acá está. Lo muestra orgullosa y llora. Nunca me lo voy a sacar. Una chica que dio un reportaje quebrada, ¿no? Sí. Porque es la primera vez que pudo hablar. ¿Cuáles son los principios o principales conceptos y preceptos de educación que le dio su familia? Empatía. Mamá siempre me enseñó a recordar. Estoy aquí, perdón, pero es una parte muy chiquita de la revista. No lo hagas que no te gusta que te hagan. No hagas lo que no te gusta que te hagan. Es algo que tengo muy en cuenta. Son valores básicos, el respeto del uno hacia el otro. Su familia,
La familia del Boca fue considerada como un clan, le dicen. Sí, lo sé, pero nada más se trata del amor hacia la familia, de tener presencia y estar cerca del otro. Y después le empiezan a preguntar cosas de su edad, de ser una adolescente, ya mujer. ¿Cómo se relaciona con los jóvenes de su edad? Entendiendo que posee un alma vieja, que ella dice, ¿no? Bien, conozco mucha gente, pero tengo muy pocas amigas. Pero las pocas que tengo son de oro. Toma alcohol, se reúnen en las fiestas previas para drogarse. No, cada una está en su vida. Fue a fondo, Maugeri, No, le preguntó directo, ¿no, Maugeri? Pero personalmente nunca me dio mucho interés eso. Lo que sí, ahora que cumplí 18, el mojito de mi madre es un bocato di cardenale. Ah, mira qué Andrea bien. le prepara el mojito. Mira. Y con respecto a las drogas, me lo preguntan mucho por Instagram, quizás porque me ve muy excéntrica. A mí me encantaría ir contra la corriente. No lo hago porque no hago lo que hacen todas. Vamos a escuchar a Biasotti, ¿querés, Carlita? Favor, mientras tanto, sí, mientras vamos leyendo con- más segmentos de la revista. En el diario de Mariana. Sí, estuvo Hace allí. 2 años, sí. Y en el 2017. Vamos a ver la nota que leía, mirá. Mariana, me quiero concentrar en el tema de mi hija y no entrar en otro tipo de temas, porque lo único que me interesó siempre y que me sigue interesando es el tema de Ana, que es mi hija, y es lo que me preocupa. En diciembre van a ser 8 años que no tenemos contactos. En estos 8 años la vi en 2 oportunidades. Una fue en un acto del colegio cuando terminó su primaria, que la vi de lejos. En el colegio me avisó que iba a actuar y que era un momento lindo para verla. Por supuesto que hubo una barrera humana ahí que no dejaron que me acerque. ¿Te referís a la familia de Andrea? Exacto. Nos encontramos hace un par de años cuando fue el pedido de la madre de respecto del permiso de trabajo para esta novela Mamá Corazón. Mamá Corazón. Ahí, ante el pedido ese, obviamente requerí que quería juntarme con mi hija, tomar un café y charlar sobre esto, saber qué pensaba ella y cuáles eran sus objetivos de vida. Y ahí nos juntamos en un café con toda una custodia, porque estaba la tía Anabela, 2 amigas de la tía, el abogado, custodios que había traído el abogado. Entonces, ante todo ese séquito de custodias, tuvimos una reunión tensa, obviamente, porque te puedes imaginar la situación. Para que tengas una idea, antes de que naciera Ana, la madre en un momento estaba embarazada, se fue del país a Miami y me cortó todo contacto. Cambió el obstetra, yo la acompañaba a la obstetra para hacer sus estudios. Cambió el obstetra, no tuve acceso al nuevo obstetra y a último momento hasta me negaba la información sobre dónde y cuándo iba a nacer Ana. Yo nunca negué mi paternidad y mi intención de ser un padre presente. Ahí estábamos escuchando a Biasotti, ¿no? Que, como decía Paula, fue por una versión absolutamente contraria. Dice que se volvieron a ver cuando tuvo que dar el permiso de trabajo para que la chica, Ana, grabara la novela Mamá Corazón, sí. pero que fue Andrea quien, de algún modo, lavó el cerebro de Ana para que no lo quisiera. Para mí el gran pecado de Biasotti fue no haberse quedado con ella en su momento, cuando ella le dijo que estaba embarazada. Me parece que desde ahí ya viene todo mal parido, porque ella en ese momento se enojó, se pelearon, y a partir de ahí me parece que quizás Andrea sintió que estaba viviendo su embarazo sola, quizás lo vivió sola, porque él se debe haber acercado en algún momento, pero habrá que ver de qué manera se acercó, y a partir de ahí, no sé, quizás ella sintió que su hija era su propiedad, porque... ¿Quién decís? A ver, a mí me cuesta... ¿Quién, su a hija? mí ¿Andrea? me cuesta creer que el vínculo, que ella ayudó al vínculo con el padre. Pero la chica dice que le decía que lo llame para el Día del Bueno, Padre, para el pero cumpleaños. también tenés, a ver, estamos viendo un caso totalmente distinto, es un nene muy chiquito, el de Maradona, por ejemplo, y Ojeda, que ella generó el vínculo con su padre y parece que el niño lo conociera a pesar de no haberlo visto por años. A eso voy. Hay que ver cómo la madre genera el vínculo con el O sea padre. que lo que también. relata Ana en la revista es su experiencia. vivencia personal Claro. con su padre. O sea, más allá de lo que su madre puede decir o no, su vivencia personal con su padre. Y aparte recordemos la denuncia por violencia de género que le hace Andrea del Boca a él,
por golpes. ¿Y cómo termina que él esa dice denuncia? que fue una Él queda denuncia armada, sobreseído. él queda sobreseído, él dice que fue una denuncia armada e incluso él le hace una contrademanda, obvio, por Sí. calumnias y Vos no, perjuicios. vamos al Sí. punto. Vos no le crees a los del Boca. No, no les creo. ¿A la nena No, tampoco? no. A ver, yo creo que fue una nena que fue criada de una manera especial. Trataron de criarla en una cajita de cristal, como fue criada Andrea, de distinta manera, porque en el medio habían psicólogos, habían jueces, había otra cosa que no tuvo Andrea del Boca, porque tuvo una familia unida. Pero me parece que una nena que a los 18 años tiene que salir a contar todo esto, a hablar todo esto, de la manera que lo cuenta en la nota Maugieri, que se quiebra tantas veces y todo, me parece que acá hay un problema más grande de fondo. Bueno, pero es una chica que cuenta que el padre, perdón que sea tan reiterado, Sí, sí, te sí, reitero sí, con esto, sí. porque dice que el padre dijo que tenía olor a culo a una nena de 8 años. No, y aparte, digo, la nena vuelve de ver a su papá y te dice, yo no quiero verlo nunca más. ¿Qué le vas a decir? ¿La vas a Pero obligar? contra O sea, eso no hay sinceramente, nada, ¿no? yo, mamá, a mí, mi hija viene y me dice, no quiero ver más a mi papá, y yo no la voy a llevar a que lo vea. Y no. O sea, por algún motivo me lo está diciendo. Claro. O sea, y le creo, lo primero es la palabra de ella. Si un chico no quiere ver al padre, a uno de los padres, pasa mucho en cuestiones de divorcio de personas que no son famosas, que un día uno de los hijos no, por algún motivo no quiere ver a la Aparte, otra ella parte relata y hechos se precisos. pedagógicamente, perdón el término, que se me traba la lengua, pedagógicamente se le respeta a los chicos o no. Claro que supuesto, sí. sí. Ella Ah, dice ok. que le escribió una carta a la jueza también en la revista donde le relata todo un hecho tremendo y que por qué no quería seguir viendo a su padre. Y aparte es una sucesión de hechos, no es que Claro. tuviste, porque cualquier niño se puede pelear en un momento y decir, no te quiero ver más, pero es una sucesión de hechos que la llevan a ella a tomar esa Pero decisión. este padre, Biasotti, es un hombre desconocido para ella, porque realmente no lo conoce. O sea, iba en unas visitas esporádicas donde él la trataba mal y no lo quiere ver por eso, por ese motivo. Pero ¿podríamos O sea, creer que miente una nena que relata esto? No, Quiero- yo creo que... digo, yo creo que este la- relato, vos fíjate lo que dice. Llegué a mi casa destrozada, más allá de la frase que ya dijimos varias veces, ¿no? Lo que le dijo el padre, lo que olía y demás. No te quiero al lado mío, dice que le dijo. No te quiero al lado mío, porque la miraba con asco comiendo. Qué espanto. Llegué a mi casa destrozada. Siempre para él había algo mal. Si tenía el pelo largo, parecía una sirvienta. Si usaba un par de zapatillas, era una pobre. Y ser pobre y sirvienta para él era un asco. Me gastaba. ¿Cómo un padre gasta a un chico? ¿En qué sentido? ¿Cómo es gastarla? Y a los 9 años ya no quise verlo más. Sí, Franco. No, eso es irrebatible. Todo el relato es irrebatible porque estamos hablando ahora sí entonces de una mujer adulta de 18 años, siente todo esto, cuenta todo esto y ya de por sí entonces hay que aceptarlo. Quiero decir, es la decisión de una adulta que cancela por completo la paternidad de otro adulto. Entonces, Biasotti no va a volver a ser su papá, nunca más. No. Lo fue un corto tiempo. Y no Después rescata. ella sintió que no lo era y ahora muchísimo menos lo es porque ella es mayor de edad. De eso no se vuelve. Y además el espíritu de la ley en la Argentina, lo vuelvo a decir, es el espíritu de este tipo de relatos hoy. Es decir, lo que sienten los pibes, y esa es la discusión, por ejemplo, respecto de la adopción, muchas veces los pibes que no se quieren ir con padres que están dispuestos a adoptar, bueno, se respeta, por cierto, eso que sienten los pibes hoy, es al revés que antes, que se priorizaba al adulto. Le preguntan, ¿sería capaz de perdonarlo para reiniciar un vínculo familiar? Ahora, de grande, qué sé yo, tener charlas, preguntarle por qué, qué sé yo. Puede pasar que quieras preguntarle a alguien que te hizo tanto daño por qué lo hizo. Yo no controlo al otro, no niega, ¿no? Él nunca quiso comunicarse conmigo, lo pone del lado de él, como que nunca nació de él el perdón o el pedido de perdón, o en todo caso, de construir una relación. Yo no odio nada, pero si hay algo que de verdad me provoca ese sentimiento es la hipocresía. Yo creo que se refiere a esta nota que recién veíamos, ¿no? A los dichos públicos de Biasotti, que han sido pocos, porque de esa última nota, el registro de hace 2 años casi. Y haberlo escuchado en los medios, justamente, hablar de mí, me resultaba hipócrita. Me gusta la idea de hacer justicia, de limpiar. Para usted, ¿cuál sería el ideal de hacer justicia? ¿Qué necesita para sanar de los dolores del pasado? Haciendo lo que estamos haciendo, poder hablar, tener la posibilidad de abrirme públicamente es un montón. Cuando toda la familia estaba organizando un viaje al exterior, yo tenía que pedir permiso 3 meses antes para salir del país. 3 meses antes, ¿no hay un permiso Bueno, de eso menor? pasa Pero igual. eso es Bueno, normal. pero chicos, el permiso de menor Parejas se hace por separadas. los hijos. No, se puede hacer uno Sí. de perpetuidad. Además, Claro. puede ser uno que sirva para siempre, pero... Pero evidentemente no lo tenía. Claro, ¿no? esos no podían llegar ni a esos acuerdos. ese acuerdo. No podía, claramente. aparte, escuchate textual y ya nos vamos al corte. Y ya seguimos, no se vayan de ahí. No podía respirar. En una oportunidad escuché a mi progenitor decir que mi madre me había lavado el cerebro para que yo no pudiera tener un vínculo con él. Puede que haya madres que obstruyan el vínculo parental, pero no fue mi caso.
Pensar de esa manera, y en mi caso, sería minimizar lo que personalmente he padecido. Creo que es clarísima, ¿no? Sí, clarísima. Dichos de Ana del Boca. Ya seguimos, no te vayas de ahí.